ante tu trono me postro, Señor. Hoy vengo a darte toda mi adoración. Ante tu trono me postro, Señor. Bueno, familia, vamos a analizar el libro de Mateo 22. Voy a dar mi aporte correspondiente a este libro. Y en esta parábola, Jesús nos recuerda sobre la manera de entrar al reino de los cielos y la elección soberana de un rey que determina como cristianos estamos llamados a adorar a ese rey soberano que nos invitó, que nos invita, nos invitó, nos invita, nos seguirá invitando a las bodas de su Hijo por el beneplácito de su voluntad. En su parábola, Jesús compara el cielo con un banquete de bodas que un rey había preparado para su hijo. Muchas personas habían sido invitadas, pero cuando llegó el momento del banquete y la mesa estaba puesta, los invitados se negaron a venir. De hecho, los sirvientes del rey que llevaron el alegre mensaje fueron maltratados e incluso asesinados. Esta parábola indica que el que no esté preparado, de acuerdo a los mandatos de Dios, para asistir a la cena de las bodas, no le será permitido entrar allí. Uno puede pensar, pues, que tiene una excusa para no estar preparado, pero Dios conoce el corazón, la disposición y la mente de cada persona. El rey, enfurecido por la respuesta de los que habían sido invitados, envió a su ejército para vengar la muerte de sus sirvientes. Luego envió invitaciones a cualquiera que sus siervos pudieran encontrar allí en las calles, de manera que el lugar se llenó. Durante la fiesta, el rey notó a un hombre que no llevaba ropa de boda, y cuando se le preguntó cómo había llegado allí sin ese atuendo proporcionado, el hombre no tenía respuesta y fue expulsado de inmediato de la fiesta, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice esta parábola. Jesús concluye la parábola con esta declaración: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. El rey es Dios Padre y el Hijo, pues, es el Señor Jesucristo. Y al Hijo es al que se le honra, a Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice Juan 1:11. Israel tenía la invitación al reino, pero cuando llegó el momento en realidad para que el reino se manifestara, se negaron a creer en esa fiesta. Se negaron a ir. No creían que de verdad fuera una fiesta impresionante y hermosa. Muchos profetas, incluso Juan el Bautista, había sido asesinado. Su juicio caerá sobre aquellos que rechacen su oferta de salvación, considerando lo que costó esta salvación a Jesús. ¿No es este juicio bien merecido? Observemos que no es porque los invitados no pudieran venir a la fiesta de bodas, sino porque no quisieron venir. Todos tenían una excusa. Hoy tengo que ir al trabajo, tengo que trabajar demasiado, no puedo, llego tarde a la casa, llego cansada. Cuando el Señor nos llama, estas son nuestras excusas. Es que tengo el cumpleaños de allí, tengo el cumpleaños de allá, es que me da pereza, es que tengo sueños, que no puedo levantarme a las madrugadas porque tengo que trabajar, es que los sábados tengo muchas reuniones en otros lados, es que estoy asistiendo aquí. Se rehúsan
a escuchar al Señor, a la invitación a, a este evangelio, a su evangelio. Observemos que no es porque los invitados no pudieran venir a la fiesta de bodas, sino porque no quisieron. Como lo digo, todos tienen y tenemos una excusa. No es trágico, y cuánto dice la naturaleza humana que se nos ofrezcan las bendiciones de Dios y las rechacemos por el atractivo de las cosas del mundo. Triste, ¿verdad? Triste. Hay que trabajar mucho en esto, porque quedarnos impresionante. Veanos por fuera de esta fiesta, oh, qué tristeza. La invitación a la boda se extiende a todos y cada uno, completos extraños, tanto buenos como malos. Esto se refiere al Evangelio que se lleva a todas las personas. Jesús enseñó que el mensaje del Evangelio estaría al alcance de todos. Así como el rey proporcionó las vestimentas de la boda para sus invitados, Dios proporciona la salvación para la humanidad, la vida eterna. Nuestra vestimenta de bodas es la justicia de Cristo, y a menos que la tengamos, no perderemos la fiesta de bodas. Cuando las religiones del mundo se reducen a sus principios básicos, o nos encontramos al hombre abriéndose camino hacia Dios, pero por otros medios que no sea Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él, estamos por caminos equivocados. Y Cristo concluye la parábola con el triste hecho de que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Eso siempre sucede. Nosotros le predicamos el evangelio a muchas personas, nadie cree, otras se ponen bravas, se enfurecen, otras incrédulas, otras sí la reciben, pero después se olvidan del evangelio. Y el evangelio es una constancia día a día. En otras palabras, muchas personas escuchan el llamado de Dios, pero solo unas pocas las atienden. Es como cuando nosotros hacemos el llamado en estas veladas, mire, los invitamos. Hay en este grupo de Jesús Rey Luz para de las Naciones más de 103 personas registradas, y solo acuden unas poquitas, muchos los llamados y pocos los escogidos. Para resumir el punto de la parábola de la fiesta de bodas, Dios envió a su Hijo al mundo, y las mismas personas que deberían haber celebrado su venida la rechazaron, trayendo juicio sobre sí mismos. Como resultado, el reino del cielo fue abierto a cualquier persona que esté dispuesta a dejar de lado su propia justicia y por la fe aceptar la justicia que Dios ofrece en Cristo. Aquellos que desprecian el don de la salvación y se aferran en cambio a sus propias, entre comillas, buenas obras, pasarán la eternidad en el infierno. La parábola de la fiesta de bodas también es una advertencia para nosotros, para asegurarnos de que confiamos en la provisión de Dios de salvación y no en nuestras propias buenas obras. O confiamos en nuestra propia opinión y no en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice las escrituras y en el llamado de Jesucristo. En aquellos lugares se esperaban dos invitaciones cuando se organizaba un banquete. La primera solicitaba la asistencia del invitado y la segunda indicaba que todo estaba listo. Aquí el rey los invitó 3 veces. Y las 3 veces lo rechazaron la invitación. Dios quiere que nos unamos a Él en su banquete, que durará por la eternidad. Por eso nos envía invitación tras invitación todos los días. ¿La aceptas o prefieres seguir quedándote atrás como el invitado que no lleva las ropas ni las vestiduras puestas para esta boda y el Señor tuvo que sacarlo y echarlo fuera? La pregunta sobre cuántas veces Jesús llama a la gente a su reino y cuántas veces se rechaza su invitación es compleja y no se puede responder con un número exacto. Se enfatiza que muchos son llamados, pero pocos son los elegidos, lo que implica que la decisión de aceptar
o de rechazar el llamado de Dios depende de cada persona. Nadie los obliga. Jesús predicó a multitudes y extendió su invitación a todos sin importar su origen o su condición. Jesús usa esta parábola del banquete para ilustrarnos cómo muchos somos invitados, pero pocos aceptamos su invitación con sinceridad y ponemos excusas, miles y unas y otras para no asistir. Primero está lo mundano y en segundo el plano espiritual. La Biblia relata casos de personas que rechazaron a Jesús, como los fariseos que lo criticaban, los que se negaron a seguirlo después de presenciar sus milagros. La salvación es un regalo, pero la decisión de aceptarla o rechazarla es personal. También el Señor nos habla aquí de amar al prójimo como a nosotros mismos. Resume dos grandes mandamientos. El primero, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el significado es que debemos amar a Dios con la integridad y totalidad de nuestro ser. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas físicas, nuestro sufrimiento, nuestras alegrías, con todo. Amarlo en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en el dolor, en la tristeza, en la pobreza, en la riqueza. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es el resumen de todo el Evangelio. Porque si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues estamos amando al Señor. ¿Y cómo es a nosotros mismos? Lo que no me gusta que me hagan a mí, no se lo haga a los demás. Orgullosos, altaneros, envidiosos, egoístas, mentirosos, alzar falsos testimonios, no hay misericordia, no hay piedad. Eso no es de Dios. Oh, nuestros hermanos. Entre mejor seamos con ellos, así ellos no lo sean con nosotros, así ellos nos falten, así ellos nos hayan cometido un error, un pecado, una falta, no importa, eso déjeselo a Dios. Nosotros con esa persona sigamos siendo las mismas o mejor, y Dios hará justicia. Jesús dice que si amamos a Dios y a nuestro prójimo por naturaleza, guardamos todos los mandamientos. Y esto es mirar de manera positiva la ley de Dios. Y en vez de estar preocupándonos de lo que no podemos hacer, deberíamos concentrarnos en aquellos que sí podemos hacer para mostrar que amamos a Dios y a los demás. Bueno, familia, un abrazo y Dios me los bendiga.